5. Hoy vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a terminar nuestro estudio expositivo, versículo por versículo, de la epístola al apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. También saludamos a aquellos que nos ven en las redes sociales, los hermanos de Radio Vida también. Los saludamos en el nombre del Señor. Vamos a leer a partir del versículo 10 hasta el versículo 14. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Señor, en esta mañana te pedimos que nuestra mente sea abierta, Señor, nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente esté dispuesta, que derribes todo prejuicio, todo obstáculo, Señor, y que lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, Señor, hoy pueda traer claridad a nuestras vidas, pueda fortalecer nuestro espíritu a los que estamos en Cristo. Y aquellos que no te conocen, Señor, pueda mostrarles la condición de su alma y pueda mostrarles la necesidad de correr a ti en perdón y pidiendo perdón y arrepentimiento. Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos quedamos. Amén. Puede tomar asiento. En esta última sección que comenzamos a estudiar, del versículo 5, que va hasta el versículo 14, hemos hablado hasta ahora de 4 fundamentos de la madurez espiritual del creyente. Hablamos de el sometimiento a los ancianos en la iglesia, o sea, el creyente maduro se somete. Hablamos de que el creyente maduro se reviste constantemente de humildad, es decir, deja el orgullo a un lado. Hablamos de que el tercer elemento de la madurez espiritual es que tenemos confianza en el cuidado de Dios. Es decir, no nos dejamos llevar por la ansiedad, por el desespero. Y en cuarto lugar, que estudiamos la semana pasada, hablamos de que tenemos que estar sobrios, o sea, una mente clara, y que debemos estar vigilantes. Hoy miraremos el quinto fundamento, entraremos rápidamente, y es que el creyente maduro tiene una actitud de esperanza. Miren lo que dice el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De hecho, hay un himno que se cantaba hace muchos años. En el 90 lo metieron en una banda y lo cantamos, por lo menos en la congregación donde yo asistía. Mucho cantamos este versículo. Pero esta actitud de esperanza está altamente relacionada con el versículo 9 o con lo que estudiamos la semana pasada. Y es fundamental en nuestro crecimiento espiritual porque el creyente debe vivir con la convicción de que
Hay una esperanza gloriosa para nosotros en el futuro, pero que requiere en algunos momentos dolor en el presente. Y ya lo vamos a mirar por lo que dice el pasaje. Dice el pasaje: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esta frase yo la llamaría importante, gloriosa, y es importante porque fortalece la seguridad del creyente en medio de la dificultad, porque nos afirma lo que Dios ha hecho a nuestro favor. ¿Está usted en momento de aflicción? Esta es la frase que le debe dar fortaleza a usted. Porque aparte esta frase afirma lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Miren lo que dice: el Dios de toda gracia. Este es el mensaje central del Evangelio. Porque la vida cristiana comienza por gracia. La vida cristiana continúa por gracia y terminará cuando Cristo venga en gloria por los suyos por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la fe es el vehículo, pero usted es salvo por gracia. Dice: no de vosotros, pues es don de Dios. Así que es por medio de esta gracia, mis amados hermanos, que tú y yo somos santificados. ¿Qué es santificado? Que Dios trabaja en tu vida desde que eres salvo hasta que Él regrese por ti. Y es por esa misma gracia que tú y yo somos fortalecidos en momentos difíciles de nuestra vida. Es por gracia que cada día tú eres capacitado para poder servirle al Señor en la iglesia local. Así que todo lo que tú y yo tenemos es por la gracia de Dios. ¿Sabe que el apóstol Pablo, un hombre que lo entendió con claridad y lo puso en la escritura para que tú y yo lo entendiéramos? Vaya, 1 Corintios capítulo 15, él está ya finalizando la epístola o la primera carta, o si les cuento un poco la historia, sería pues básicamente la segunda carta, porque según dicen escribió 4 y solamente 2 quedaron registradas. Pero bueno, eso para otro día que estemos en otra cosa. Pero mire 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Mire lo que el apóstol entendió. Pero por la gracia de Dios, o sea, por el favor de Dios, soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo está diciendo allí que no hay un ápice de orgullo en el ser humano, porque todo lo que tú tienes, todo lo que tú logras en el Evangelio, en tu vida cristiana, es producto del favor de Dios. A veces gente dice: pues que yo todo lo que he hecho es por la gracia. Añádale: por la gracia de Dios. Es que Pablo lo dice aquí claro: pero no yo, sino su gracia obrando en mí. Entonces, cuando Pedro habla de la gracia de Dios en este pasaje aquí en Primera de Pedro, por el contexto inmediato, podemos decir que nos está diciendo que nuestro Dios suple de manera abundante para sus hijos. Y aclaro, para sus hijos, sí hay una gracia común, pero hay una gracia para sus hijos,
bendiciones que sus hijos no merecen y bendiciones en medio de las dificultades que los fortalecen para que ellos perseveren en medio de las dificultades hasta el final. Y estas palabras eran de mucha bendición para estos hermanos, y son de mucha bendición para ti, para mí, para mantenernos firmes en nuestra fe hasta que Cristo regrese por nosotros, ya sea como a nivel colectivo o a nivel personal. Hermanos, se debe a su gracia, se debe a su favor a nuestras vidas. Lo dijimos la semana pasada. Tú y yo estamos en una lucha campal, fuego cruzado con nuestro adversario el diablo, y Satanás nos odia, y dijimos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo dijimos la semana pasada. En ningún momento significa que va a perder la salvación el Hijo de Dios, pero sí podemos mirar por la historia y por la misma escritura que Satanás ha usado a muchos hombres con el permiso de la soberanía de Dios para matar físicamente a muchos cristianos que hoy se conocen como mártires. O sea que Satanás es un enemigo que nos odia. Los ataques de Satanás pueden ser más fuertes, pueden ser menos fuertes, unos pueden ser fáciles de identificar, otros pueden ser difíciles de identificar. Pero te digo con toda la autoridad que nos da la Escritura, si hasta hoy tú te has podido sostener en Cristo, en el Evangelio, no se debe a tu capacidad, se debe a la gracia de Dios sustentadora en Cristo en tu vida. No es porque tú eres mejor que los demás, es porque su gracia te ha sostenido. Pablo lo dijo claramente una vez más, 1 Corintios 15, 10 en la segunda parte. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y mire que está hablando el apóstol Pablo, pensando en 1 Corintios, que tenía una preparación teológica alta, había sido educado a los pies del teólogo más prominente de su tiempo. Estaba haciendo un trabajo misionero tremendo. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento y todavía se para y dice: no fui yo, la gracia de Dios. Pero tú y yo hoy podemos tocar la guitarra y nos creemos los chachos de la película, los más importantes. Por gracia de Dios hemos tenido la oportunidad de pronto de guiar a alguien a los pies de Cristo. Yo lo salvé. No, pues ni que hubieras muerto en la cruz del Calvario por esa persona. Es la obra de Él. Es que es por Él, para Él, y todo es para Él. O sea, tú y yo no jugamos ningún papel allí. Mi salvación es por su gracia, es por su gloria, y la gloria es para Él. Ahora, esto no quita la responsabilidad que tiene el creyente, porque entonces, no, hay una responsabilidad que tenemos como creyente. Su gracia nos fortalece. ¿Usted recuerda cuando el apóstol Pablo estaba en su momento de enfermedad en 2 Corintios 12:9, que Dios le dijo a él: bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad? Hermano, ¿sabe una cosa? No solo hablamos de la gracia salvadora de Dios, sino que hay momentos de dificultad en la vida del creyente, que hay una gracia de Dios
que es la que nos sostiene para pasar por ese momento de dificultad, hermano. Si no fuera por esa gracia especial que Dios da en ese momento en particular, sería imposible sostenernos en esos momentos de dificultad y terminaríamos haciendo lo que hace el mundo en los momentos de dificultad. Yo he visto en tiempo de pastorado hermanos que pierden familiares y los he visto llorar por la pérdida de sus familiares, pero luego los he visto con una fortaleza espiritual tremenda. Esa es la gracia de Dios que los sostiene. No es otra cosa. Yo he visto padres llorar por enfermedades de sus hijos terribles, pero también he visto esos mismos padres luego hablar con una fortaleza. Esa es la gracia de Dios. El mundo no lo entiende. ¿Cómo puede estar ese padre así? La gracia de Dios que lo sostiene en esos momentos. Y le podría dar una cantidad de ejemplos, pero nos alargamos. Cuando tú pasas por momentos de dificultad, hay una gracia que te sostiene. Es ese Dios de toda gracia que habla el apóstol Pablo aquí, Pedro. Algo más que podemos decir de la gracia de Dios, hermano, es que no se acaba. Sus bendiciones para el creyente son nuevas cada mañana. Su gracia no se acaba. Está a nuestra disposición. Dice el versículo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esto es glorioso, porque en su gracia o en su favor nos llamó para ser partícipes de la gloria eterna en Cristo Jesús. Oh, cómo no fortalecerse uno en momentos de debilidad cuando lee algo así. Él nos llamó de una manera eficaz a cada uno de nosotros. O sea, Él hizo un llamado, porque es que hay un llamado general de la Escritura. Enseña la Escritura, pero hay un llamado eficaz y específico. Bueno, a cada uno nos lo ha dado, y ese llamado es irrevocable. Es decir, que no se puede quitar, no se puede cambiar, y es irrevocable. Porque aparte de que fuimos llamados, según lo que Pedro enseñó al principio de la carta, nos escogió para Él. Me llamó, me escogió, así que nadie me puede arrebatar de su mano, como dice Romanos. Nadie nos podrá arrebatar. Juan también lo dice. Esa es la obra redentora de Cristo, amados. Nos liberó de la condenación, nos liberó de la esclavitud del pecado. Y ahora ponga atención, porque no todo termina allí. Como resultado de que te llamó, de que te redimió, ahora eres llamado, somos llamados como pueblo de Dios a reflejar la gloria de Dios mientras estemos aquí en la tierra. O sea, el creyente que ha sido redimido, salvo, es el representante de Dios aquí en la tierra. O sea, nosotros somos los embajadores de Dios. Tenemos que vivir a la luz de lo que somos. ¿Eres cristiano? Bueno, vive como cristiano. No solo aquí dentro del templo, en tu casa, en tu trabajo, en las redes sociales, en cualquier lugar. Vive como un hijo de Dios para que refleje su gloria. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 11 y versículo 14. Porque aquí Pablo describe la gloria a que los santos somos llamados. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 3. Filipenses tampoco tiene, bueno, es la única entonces. Filipenses 3. Dice, versículo 11. Y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero esta penúltima frase, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermano, ya pasó. Lo que pasó, pasó. Si hiciste algún pecado, obvio, vas a tener consecuencias de ese pecado, pero ya pasó. Si no te saludaron, ya pasó. Olvídalo. Sigue a la meta, prosigue a la meta que es Cristo. Prosigue en tu servicio. El pasado, ya no lo podemos cambiar. Alguien me dijo a mí algo y a mi esposa hace muchos años. Me dijo, mire, lo que pasó ya no lo pueden cambiar. Lo que pueden cambiar es lo que van a hacer de ahora en adelante. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. A veces tenemos que, en cierta manera, olvidar algunas cosas que quedan atrás. Las consecuencias tendremos que asumirlas con gallardía, pero ya pasó. Prosigo a la meta, que es Cristo, extendiéndome a lo adelante, que es Cristo. Entonces, hermanos, Dios por su gracia nos llamó a salvación. Dios por su gracia nos justificó. Dios por su gracia nos adoptó. Dios por su gracia nos está santificando. Hermanos, es un propósito divino. Y no puede ser frustrado ni por Satanás, ni por aún las esquirlas de pecado que todavía moran en nuestro interior. Alabado sea el Señor. Por eso Pedro dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, una vez más, es eterna, no es temporal. O sea, no es que Dios te llamó un rato y luego te suelta ahí, no, es eterna. Y mira lo que sigue diciendo, después que hayas padecido un poco de tiempo. Es como que Pedro nos está presentando algo glorioso allí y luego nos aterriza otra vez, nos tira al piso. El creyente tiene que entender claramente que muchas veces el propósito de Dios glorioso de eternidad para nosotros va a requerir pasar por dolor en el presente. Y esto no es nuevo para nosotros, este concepto, porque ya en el estudio de esta carta el apóstol Pedro ya habló de ello. En el versículo 6 del capítulo 1, mire lo que dice. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Y cuando hablamos de esa palabra diversas, era que eran diferentes colores. O sea que las pruebas vienen de todo tipo. Cuando uno es un muchacho y vive con los padres, las pruebas son de un tipo. Empieza uno en la escuela y las pruebas son de otro tipo. Luego uno se va de la casa de los papás y empiezan las pruebas de otro tipo. Luego se casa y vienen las pruebas de otro tipo. Luego vienen los hijos y así sucesivamente. Una cosa son las pruebas con los hijos pequeños, otra cosa son los hijos con los preadolescentes, otra cosa son las pruebas con los hijos adolescentes, otra cosa son las pruebas con los hijos adultos. Y yo, como ya he vivido por algunas de ellas, pues ya sé cómo va el mambo. No se van a acabar las pruebas. Las dificultades no se van a acabar. Ese cuento Disney, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, es una de las mentiras más hermosas que Satanás ha planteado y que muchos cristianos las hemos comprado y que muchas veces le hemos dicho a otras personas en el afán de traerlos a Cristo.
No, las pruebas van a seguir. La diferencia es que ahora vas a tener la gracia de Dios para sostenerte en esa prueba. Ahí me dijo alguien hace muchos años, cuando mi esposa sufrió un accidente, y nos dijo esta cosa: ¿y por qué a ustedes? Que usted es el pastor, y dijo de ella: si ella es tan buena persona, ¿por qué le tuvo que pasar eso? ¿Y quién dijo que porque usted es pastor y porque es buena persona según los seres humanos, usted es libre de las dificultades? No, si es que si por ser pastor no hubieran problemas, pues todos querrían ser pastor para evitar los problemas. Aunque bueno, hay muchos que quieren ser pastores porque ven el negocio, ya lo han convertido en negocio. Hermanos, en la vida cristiana pasaremos muchas dificultades porque es necesario pasar por ellas. Es necesario pasar por ellas, porque ellas prueban tu fe, y lo hemos dicho en cantidad de ocasiones. La fe, los creyentes que más firmes están en su fe son creyentes que han pasado por situaciones difíciles en su vida. Así que Pedro dice: tus dificultades pueden parecer intensas en el momento, pueden parecer largas. Porque, por ejemplo, yo pensando digamos, quizás en ese accidente, quizás una de las dificultades más difíciles que hemos tenido mi esposa y yo en el matrimonio, ese accidente de ella, 26 días hospitalizada en un hospital a consecuencia. O sea, parecía larguísimo. Pero Pedro dice aquí: tranquilo, porque es un breve tiempo. Oh, pastores, que usted no sabe, es que yo he lidiado con esta enfermedad 20 años. Pedro dice: breve tiempo. Pastor, es que yo no me acuerdo de ese vecino que tengo ahí, que ya no sé qué hacer. Breve tiempo. Pedro dice aquí, ya no son toy. Versículo 10, después de que hayas padecido un poco de tiempo. Y yo entiendo que esos hermanos que quizás están teniendo también problemas matrimoniales, problemas con los hijos y problemas quizás económicos, y súmele persecución. Y yo entiendo que aquí algunos tendrán problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con el trabajo, pero pregunto: ¿a quién de usted lo están persiguiendo por ser cristiano? ¿A quién de usted lo están correteando que no puede congregarse tranquilamente porque si lo ven con una Biblia lo van a apedrear o lo van a meter preso? O sea que a lo que tú y yo vivimos hoy, ellos tenían una dificultad más todavía encima, y Pedro les dice: relax, my friends, my brothers in Christ, take it easy. Porque eso es por un poco de tiempo. El Dios de toda gracia. En 2 Corintios 1:3, no lo busque, anótelo. 2 Corintios 1:3, Dios es llamado el Dios de toda consolación. Ese Dios de toda gracia, ese Dios de toda consolación que nos llamó a su gloria eterna, mire lo que hace a nuestro favor. Pedro le dice: hermanos, tienen que pasar por dificultades. Es por un poco de tiempo. Porque cuando tú y yo comparamos las dificultades que estamos pasando con la gloria eterna que ha de manifestarse, no es nada. Cuando usted compara 26 días en el hospital con la eternidad en Jesucristo, no es nada. Cuando usted compara 30 años de una enfermedad con la eternidad, no es nada. Cuando usted compara la rebeldía de su hijo, porque le está haciendo la vida imposible, la vida a cuadritos, y la compara con la eternidad, no es nada. No es nada. Cuando usted compara la vida con su vecino que le hace el desastre, o con su hermano en Cristo, cuando usted compara la dificultad que usted tiene con su hermano en Cristo, que le hace la vida imposible, que hace que el amarlo sea difícil, eso no se compara con la gloria que ha de venir. Y eso es lo que Pedro entendió en Romanos capítulo 8, versículo 18.
Las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Y le digo algo, quizás suene difícil lo que le voy a decir, pero bueno, voy a decirlo. Si me equivoco, pues luego me llamarán ustedes la atención y lo voy a corregir. Pero ya deje de estar chillando. Eso es temporal. Aférrese a Él, fortalezcase en Él. No deje que eso, enlazándolo con el sermón de la semana pasada, no se llene de ansiedad. Descanse en Él. Y no me diga, pastores, que es fácil para usted decirlo. Bueno, sí es fácil decirlo. Pero también en el momento de dificultad, Él te fortalece. ¿Sabe que cuando ella tuvo ese accidente, y yo quizás lo he contado, ahorita lo recuerdo, al día siguiente estábamos en el hospital, las dos niñas menores estaban a 2 horas en otro lugar con una familia que pues ahí medio estábamos entablando, y me dice ella, lea la Biblia. Y digo yo, lea la Biblia. Y yo dije, ¿qué leo? ¿Qué leo? Y ahí apareció la gracia de Dios. Yo abrí la Biblia y empecé a mirar algunos de los salmos. Y vi uno de los salmos que yo tenía subrayados, el Salmo 77. Y lo había subrayado. Y nunca se me había quedado tan grabado a partir de ese día. Y ese día compartimos eso y yo dije, gloria a Dios. Porque ese salmo comienza a describir todas las maravillas que Dios ha hecho. Y en esos momentos de dolor, de desespero, empezó Dios a hablar de las maravillas que Él ya había hecho. En otras palabras, sostente no en lo que está pasando en este momento, sino en cómo Dios ya te ha sostenido en otros momentos. Entonces sí, es fácil decirlo. Pero cuando usted está en ese momento, cuando la gracia de Dios viene, hermano, también es fácil sostenerse. Y las cosas no cambiaron porque siguió en su recuperación lenta, 28 días hospitalizada. Ya usted se imaginará, 26 días. Quizás los que la conocieron, porque luego llegamos acá, la conocieron que llegó en silla de ruedas. Pero Dios sostiene. Y mire lo que dice el versículo 10. Al final, porque mire lo que hace Pedro. Pone algo glorioso, nos aterriza un poco y luego pone algo más glorioso todavía, porque miren lo que dice. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, el mismo, o sea, Dios, ¿qué va a hacer Dios contigo? Te perfeccione, Dios te afirma, Dios te fortalece y Dios te establece. Alabado sea el Señor. Oh, mi hermano, si usted está pasando por algún momento de dificultad y esto no lo levanta usted a que prosiga la meta, no sé qué. Porque usted está esperando que alguien le dé una llamadita y le diga, I love you, mi hermano en Cristo, para levantarlo y seguir su meta. Usted está leyendo otro evangelio. Mire esta última parte del versículo. Describe un proceso de santificación, de madurez espiritual de parte de Dios por medio de 4 palabras. Rápidamente. La primera. Antes de decir eso. Hermano, Dios sigue en la tarea de restaurar al hombre y trabajar en la fe tuya y mía. Primera palabra. Dice, Él mismo os perfeccione. O sea, lo que Dios sigue haciendo en nosotros es perfeccionarte. Esa palabra que es traducida perfeccione significa arreglar o equipar. Arreglar o equipar. La idea es arreglar algo que está dañado o suplir lo que hace falta. O sea, ya Él arregló nuestro problema de nuestra relación con Dios. Entonces Él nos sigue equipando. O sea, Dios está constantemente trabajando en tu vida. Dios no te ha dejado. Tú tienes defectos, Dios está trabajando en tus defectos, en tus debilidades.
Dios nos capacita para vivir esta vida cristiana y para que así podamos servirle de la mejor manera posible. Yo le decía a un hermano, y aprovecho para decirlo hoy a nivel congregacional. Hermano, Dios a veces usa personas para trabajar cosas en nuestra vida. A veces el pecado que otros cometen, Dios lo puede usar para trabajar en nuestra vida. Dios puede traer personas a la congregación para trabajar en nuestra vida como congregación. La pregunta mía será, ¿usted está preparado? ¿Estoy yo preparado? ¿Estaría yo dispuesto, estaríamos tú y yo dispuestos a recibir con amor, con una actitud de restauración? ¿O nos escandalizaríamos? Dios puede usar eso. Quizás Dios quiere trabajar algo en tu vida y en mi vida, y Dios lo puede hacer. Pero Dios no ha terminado con tu vida, ni con mi vida, ni con la congregación, y Dios trabaja constantemente. Un día le dije yo a una persona, ahora sí digo lo que le dije a esa persona, no lo había dicho. Creo que sí, el domingo pasado lo dije en el sermón. Dios puede usar a esa persona para trabajar en tu vida. De pronto el problema lo tienes tú, de falta de perdón, y Dios quiere arreglar eso en ti. Pero no me escuchó. Entonces, estamos en proceso. Dios sigue cada día trabajando en mi vida personal y en nuestra vida congregacional. Todavía no ha terminado. Pero, aquí está el pero, tampoco ahora vayamos a usar eso como excusa para vivir una vida doble. No, el pastor dijo que Dios todavía está trabajando en mí. No. Tranquilo, take it easy. No vayamos a usar eso como excusa. O sea, pues es que a veces uno lo ve venir. No lo usemos como excusa, mi hermano. En esos momentos cuando pasamos por esos desiertos, por esos momentos difíciles, que salimos golpeados de esos momentos difíciles, Dios está allí para restaurarte. ¿Sabe cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente esa palabra? Él dice, Él los restaurará en momentos de aflicción, de dolor. Él está allí para restaurarte. Fuiste insultado, fuiste maltratado, fuiste humillado, humillado, puesto en evidencia delante de todos. Él está allí para restaurarte. Déjate restaurar. Ahora, toda restauración es costosa, ¿no? Duele, pero déjate. Segunda palabra. Él os afirme. Dice aquí, afirme. Esta palabra significa mantenerte firme o afianzado. Y sabe que esta palabra, en los tiempos del apóstol Pedro, era usado como la acción de proveer estabilidad por medio de un soporte. Así que si como creyente usted tiene temor de que de pronto va a caer, Dios promete darte estabilidad. O sea, aquí donde te puedes sostener. Sostente en mí, no en tus propias fuerzas. Sostente en mí. ¿No? Como un ejemplo, como el bastón que se da o las muletas. Cuando no puedes caminar, ¿para qué la muleta? Pues para que se sostenga. ¿Y dónde pone la muleta? ¿En el pie bueno o en el pie malo? Entiendo yo que la pone en el pie malo, ¿no? Porque el bueno funciona aquí, entonces la muleta aquí. Él es tu soporte. Cristo es nuestro soporte. Ahora, ¿qué podemos aprender aquí, mis hermanos, de esta parte? Que Dios promete darnos la estabilidad necesaria para que tú puedas permanecer firme a Él
hasta la muerte. O sea, no hay excusa. La gente dice, pastor, es que yo no puedo, es que yo no puedo. Pero si Dios ha prometido fortalecer, afirmarte, ¿por qué dices que no puedes? O sea, recuerde las palabras del Señor Jesús en Lucas capítulo 22, 31 al 34, un pasaje más o menos largo, cuando Jesús le dice a Simón Pedro, Pedro, Simón, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como el trigo. O sea, que zarandear es que te iba a mover de un lado para otro, para el que quizás no entienda el concepto. Que te iba a meter como en un colador, ¿no? Y te iba a hacer así. Y Jesús dijo, pues, ay, mira cómo te las arreglas, Pedro. ¿Cierto que así le dijo? No, yo voy a orar. Yo voy a clamar, yo voy a hacer ese sostén para que tu fe no decaiga. Y aunque falle, para que cuando regreses, afirmes o confirmes a tus hermanos. Dios no te abandona. Él no te deja solo. ¿Tú crees que Él te ha dejado solo? No, Él está allí. Tercera palabra. Dice, fortalezca. Él prometió fortalecernos. Pero mire cómo lo traduce. Me encanta cómo lo traduce la traducción lenguaje actual. Creo que va a estar al frente. Porque lo traduce de la siguiente manera. Les dará fuerzas para que no se desanimen. ¿Puede pasar el creyente por un momento de desánimo? Claro que sí. Yo a veces me desanimo. Digo, nada, pues que esa cuestión así. Estos hermanos no quieren. Pero ¿puede vivir un creyente en desánimo crónico? Olvídese. Y no porque lo digo yo, sino porque la palabra dice, esta palabra dice, les da fuerzas para que no se desanimen. ¿Sabe? La idea de esta palabra es que nos da la capacidad que necesitamos para llevar a cabo lo que Él demanda de nosotros. Aquí, una vez más, la frase de Agustín de Hipona, Dios, pide lo que quieres que hagamos y danos la fuerza para hacerlo. Hermano, la gracia de Dios te capacita para mantenerte firme. Por eso, aunque el enemigo ataque como el león rugiente, la promesa es que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. En cuarto lugar, dice establezca. El Señor prometió establecerte. Mire cómo lo traduce en dos versiones, la nueva traducción viviente y la traducción en lenguaje actual. Los afirmará sobre un fundamento sólido, alabado sea el Señor. Y la segunda, hará que siempre estén seguros de lo que creen. ¿Cuánto necesitamos eso el día de hoy? Estar seguros de lo que cree. Entonces Dios nos va a ayudar de los ataques del enemigo. Nos va a ayudar para que los ataques del enemigo no nos saque del fundamento sólido que es Cristo. ¿Sí ve, hermano? Dios no prometió quitarte los problemas. Dios prometió fortalecerte en los problemas. Es más, cuando usted va a Mateo capítulo 7 y la historia de las dos casas que hasta canciones han hecho los niños en la escuela dominical, nosotros cantamos muchas cancioncitas sobre eso. ¿No? Ahí presenta la historia que aquel que está fundamentado sobre la roca que es Cristo, esa es la idea. Las dos casas están construidas, pero a las dos casas les pasa ¿qué? Lo mismo. A las dos casas les viene la lluvia, les vienen los ríos, les vienen los vientos, a las dos casas. Así que sí, que porque tú crees que eres cristiano y eres fiel a Dios, no vas a tener problemas con tu cónyuge, con tus hijos, en el trabajo, con los vecinos, económicos. Lo siento, te va a pasar también. La diferencia es que el que está en Cristo se mantiene sólido. El que está por las, no sé, por los, ¿qué le puedo decir?
por lo que pueda obtener de Cristo, que no sea espiritual, saldrá corriendo. Y yo lo he dicho muchas ocasiones. La forma de probar la fe de las personas es en los momentos de dificultad. ¿Cómo reaccionan? ¿Se les desbarata la casa? Gente en el mundo. ¿Y por qué está en el mundo? Ah, no, porque la iglesia me hicieron Es que ¿qué no le han hecho a uno en la iglesia? A mí un día me mandaron un mensaje hace muchos años. Yo a veces uno tiene que tomar decisión y tomé una decisión y le dije a esa persona, no va a participar por esto, por esto, por esto, por esto y lo otro. La tarde me mandó un mensaje que usted no lo quiero, no es que menos más ni me acuerdo. Pero no era muy good, no era muy bueno el mensajito. Porque la gente dice, porque usted es el pastor le dice, el que más problemas gana soy yo. Así que no se trata de qué nos han hecho, qué no nos han hecho. Se trata de que cuando estamos sólidos en Cristo, Él nos fortalece para mantenernos firmes en Él. Hoy con tanta herejía rara que sale por ahí, cuánto necesitamos de Jesucristo para mantenernos sólidos. O sea, yo hablaba ayer con un pastor y me decía que ahorita se ha levantado una secta rara donde les hacen aprender el Antiguo Testamento en 3 años y el Nuevo Testamento en 3 años para poderse graduar del instituto que ellos presentan, pero que el Antiguo Testamento lo han interpretado de una forma tan espantosa, dice que si algún creyente no conoce el Antiguo Testamento lo enredan en esa secta rara que presentan. Cuánto necesitamos hoy de Cristo para mantenernos sólidos en Cristo. Hermano, las aflicciones vienen a la vida del creyente. Y en lugar de apartarlo del creyente, más bien le ayudan a perseverar firmes en Cristo. Firmes en Cristo. El verdadero creyente que ha madurado espiritualmente, las aflicciones lo empujan a Cristo. Lo empujan a Cristo. Porque es que, pregunto yo, ¿a dónde más podemos ir? Si no es a Cristo, ¿a dónde más? Yo pregunto en mi ignorancia, levante la mano el que el alcohol le arregló los problemas. Ya sea hombre o mujer, que las mujeres o los hombres te arreglaron el problema. Levante la mano el que las drogas te arregló el problema. Me dijo un día alguien, cuando yo era primero, en mi primera iglesia donde pastoreé en Carolina del Norte, me dijo, no, pastor, mire, vea, cuando se me arreglen los problemas voy a la iglesia. Le dije, pues entonces nunca vas a ir. Uno, porque pues sus problemas nunca van a pasar. Y dos, si tú arreglas tus problemas sin la fuerza de Cristo, pues me vas a decir, pues no necesito a Cristo porque mis problemas yo los arreglo solito. Hermano, las dificultades al verdadero creyente lo empujan a Cristo. Mire lo que dice Romanos 5, 1 al 8, voy rápido. Justificados pues por la fe tenemos gracia, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo así, apóstol Pablo? Venga. ¿Cómo así que nos gloriamos en las tribulaciones? ¿Acaso somos masoquistas? ¿Acaso somos tontos para andar felices por las tribulaciones? Él explica, sabiendo que ¿qué? Que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Pastor, oramos por paciencia en la congregación. Entonces luego llega el hermano y lo mira feo y usted responde con 2 piedras en la mano. ¿No está orando por paciencia? Téngale paciencia, pues. Y la paciencia prueba. La prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado.
El creyente se gloria en las aflicciones, no porque sea masoquista, sino porque aún en las aflicciones Dios está obrando. Romanos 8:28, más a todos los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas los ayudan: los vientos, las aguas, la economía, el mal gobierno, la mal policía, el mal pastor, o sea, todo. Si tienes un mal pastor, pues eso te va a ayudar a ti, si estás en Cristo. Dele gracias a Dios, dígale gracias a Dios por ese mal pastor que me has dado, pastor, Señor, porque eso me está formando. ¿Sabe cuántas veces yo le doy gracias a Dios por creyentes, por acciones que han hecho creyentes? Y digo, gracias, Señor, porque si no hubiera sido por esas acciones negativas, yo no hubiera aprendido muchas cosas de algunos de ustedes. Digo, gracias, Señor. Así que Pedro dice, Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Y mire cómo termina el versículo 11 ya para avanzar. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, al contemplar la gracia divina de Dios por su pueblo, el apóstol termina en adoración. Termina con una doxología hermosa de regocijo, una doxología fácil de entender. A Él sea la gloria. O sea, es decir, solo Él es digno de adorar. Hermanos amados, tenga esto en su mente. Como creyentes, debe estar conscientes y debemos llegar con una actitud de adoración. O sea, a la iglesia el creyente viene a adorar. Ese cuento raro, llegué expectante a la iglesia. Hoy vine expectante. No, yo hoy no vine expectante. Hoy yo vine a adorar con mis hermanos en Cristo a Dios. A eso yo vine. Porque Él merece toda la gloria. No importa la dificultad que haya pasado esta semana, porque quizás usted ha pasado por muchas dificultades. Quizás anoche no la pasó muy bien. Pero si hoy vino, usted vino hoy a adorar al Rey que se merece toda la adoración con sus hermanos en Cristo. O sea, la noche anterior no tiene que tener ninguna repercusión en mi adoración a Dios. Él merece toda la gloria. Y dice también el imperio, es decir, la fortaleza. Denota la capacidad de Dios de dominar, de tener el control. Todo el universo está bajo el control de Él. Por eso lo adoro. Y no importa que haya pasado esta semana mal, haya tenido dificultades, las pasé porque Él en su soberanía la permitió. Porque si Él no lo hubiera querido, no lo permite. Si la pasé fue porque lo permitió. A Él sea la gloria. El creyente entiende eso. Y la última palabra es amén. Y todos sabemos lo que significa amén. Así sea, estoy de acuerdo. Ya el resto de la epístola son saludos finales y bendiciones que veremos brevemente. O sea, abuelo de pájaro. En otras palabras, como dicen en Colombia, entonces, rapidito. Los colombianos decimos, sí, abuelito, abuelo de pájaro. Creo que alguien más usa ese hecho, ¿no? Bueno, pero ya le expliqué. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro le dice, oiga, ustedes están en la verdadera gracia. Líbreme Dios de decir que la iglesia del Calvario es la verdadera gracia. No, aquí sería Cristo, ¿no? La palabra de Dios es la verdadera gracia. Y si aquí les empiezan a predicar algo que no sea Jesucristo, hay que hacer algo. Entonces llamo la atención al liderazgo. Mire, vea, aquí están predicando algo que no es la gracia de Cristo. Y si no hacen nada, pues entonces chao, chao. De hecho, a mí me llamó alguien hace muchos años y me dijo, me quiero ir de esta congregación por esto y lo otro. ¿Y por qué? No, porque es que se enseñó una cosa rara. Le dije, bueno, ¿y el pastor sabe eso? Yo no le he dicho. ¿Y por qué no va y se acerca y le dice, pastor, esto que está enseñando no es bíblico por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto? Hable primero. Porque pronto el pastor pues aprendió así, no sabe. Si hubiera sido interesado, aquí lo tuviera.
pero como yo no estoy en el negocio ese de hacer las cosas incorrectas, le dije, no, lo primero que usted tiene que hacer si está enseñando cosas raras no es salir corriendo, es me acerco y hablo con ese líder o liderazgo y le explico, la Biblia enseña esto y esto, pero si no hay corrección, entonces ahí sí, see you later. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marco mi hijo, os saluda, ¿no? Ahora, entienda que la iglesia de Babilonia no era una iglesia de Babilonia en sí, porque no existe ninguna información específica de que existiera una iglesia allá en Babilonia. Pero lo más probable que creen los estudiosos es que Babilonia era un sobrenombre clave para referirse a la iglesia que estaba en Roma. Porque en las épocas de persecución, pues como eran perseguidos, entonces ellos usaban a veces nombres claves para hacer referencia. Ellos también usaban el pescadito, ¿no? Para identificarse más fácilmente. Así que quería, digamos, decir eso, ¿no? De hecho, Juan, cuando estuvo en Patmos, que estaba exiliado o preso, se refirió también a la iglesia de Roma como Babilonia. Versículo 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. O sea, era un beso que se daban aquí en la cachetica, en el cachete, de afecto entre los creyentes. Pablo también hace algunas referencias, saludados con ósculo santo, lo llama él, ¿no? Porque es un saludo entre hermanos. Ahora, yo no voy a imponer ahora de que aquí tenemos que empezar a darnos besos en los cachetes, ¿no? Porque quizás la parte cultural de nosotros pues no aplica mucho, pero sí el apretón de manos o un abrazo quizás entre los varones. Pero una cosa sí tiene que quedar clara. La iglesia local debe saludarse. Y no hay excusa. Ese cuento de que el pastor dijo amén y pero, por favor, por favor. La iglesia de Cristo debe saludarse. Ah, es que yo no los conozco a todos. Bueno, empieza a conocerlos. Y empieza a compartir 2, 3, 4. Al menos salude 4 o 5. Pero ese cuento de que terminó el servicio y es como si hubieran dicho, salgan corriendo que están robando. No. Saludes, hay que saludarnos los unos a los otros. Yo entiendo que cuando el COVID estaba en su máxima expresión y pues había todas estas restricciones todavía, pero ya no hay restricciones, ya. Las hermanas pues desen su ósculo santo que normalmente lo acogen entre ellas, hermano, ya sea el apretón de mano. Saludaos, dice aquí, saludaos los unos a los otros. Ahí no dice salude al que mejor le cae. Ahí no dice salude al pastor. Dice saludaos los unos a los otros, ¿no? Con ósculo de amor, o sea, el besito en el cachete. Hermano, es parte de tener comunión como iglesia, saludarnos. Obvio, yo entiendo que si hay 100 personas, pues no voy a alcanzar a saludar a 100 personas. Yo entiendo. Pero por lo menos unas 20 sí puedo alcanzar a saludar. Digo yo, en mi ignorancia. Pero yo lo digo porque, es más, es que suena interesante porque algún día me preguntó alguien, ¿es que tal persona ya no viene a la congregación? Le dije, sí, pues es que yo no lo veo. Le dije, no, porque es que esa persona, usted se siente delante y cuando yo digo amén, ya están. Entonces la gente dice, yo creo que ya ni se congregan. No, sí se congregan, pero no están aplicando el versículo. De nada nos sirve querer estar en una iglesia donde consideramos que supuestamente predican bien la palabra de Dios, pero yo no quiero saludarme con los hermanos. No quiero tener comunión con ellos. Perdóneme, pero algo no está bien. Porque yo no quiero tener comunión con mis hermanos en Cristo, con los que supuestamente voy a pasar en la eternidad. ¿O usted qué quiere? Que Señor, póngame en un barrio diferente donde no estén los del Calvario, que no quiero verlos. No, si usted piensa eso en su corazón, yo creo que usted no va para allá. Porque está demostrando, bueno, mejor no me salgo, acaba rápido. Y termina con una sencilla declaración que va relacionada con lo que acabo de decir. Paz sea con algunos de
vosotros los que estáis en Jesucristo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Tenemos una paz con Dios, pero también tiene que haber una paz como entre hermanos. Sí, vamos a tener fricciones, desavenencias, pero llega un momento en que yo tengo que arreglar esa situación y tengo que estar en paz con mi hermano en Cristo. Es mi deber espiritual. Todos los cristianos tenemos que tener esa comunión con Cristo y esa comunión los unos con los otros. Hermano, es mi oración que el estudio de la epístola del apóstol Pedro haya sido de mucha fortaleza espiritual para su vida. Hoy la seguiremos leyendo en otras ocasiones, pero que haya sido de mucha bendición para su vida personal, familiar y sobre todo congregacional. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies, por favor. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar esta carta, por estos últimos pasajes, Señor, que tú nos has entregado, donde nos presentas esas verdades, la gracia tuya, el llamamiento tuyo a la gloria en Cristo. Gracias, Señor, porque aceptamos esas dificultades que pasaremos, pero también gracias porque tú nos fortaleces, tú nos afirmas, Señor, tú nos restauras y tú nos estableces en ti cada día. Señor, seguimos firmes y que podamos aplicar esta verdad hoy a nuestra iglesia en el siglo XXI. Señor, aquellos que no te conocen, oramos, Señor, para que esa esperanza que nosotros podemos tener hoy en ti, ellos la puedan tener. Oramos para que tú los puedas convencer de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén.